Os presento el episodio 2 correspondiente al segundo trabajo que vais a realizar de las vanguardias. Volvemos a la primera diapositiva en la cual aparecía el cuadro de Monet que da el título o que da el nombre al grupo de los impresionistas, que en este cuadro, como podéis apreciar, se ve claramente las pinceladas grandes y descuidadas, buscando solamente la impresión que la luz puede causar en el espectador. En la segunda diapositiva, que ya la habíais visto en el primer capítulo que os envié la semana pasada, vuelvo a poner la diapositiva en la que se ve la línea del tiempo del arte contemporáneo. Entonces vimos que era el impresionismo a partir de 1850 hasta 1890, que es el posimpresionismo. Bueno, pues ahora vamos a ver al segundo de los impresionistas, que es Paul Cézanne, que murió en 1906, o sea que su última etapa ya cae directamente dentro del posimpresionismo, aunque también se le considera simplemente como impresionista, como pintor impresionista. Bueno, os recuerdo que a partir del año 1890 pues se suceden las distintas tendencias o estilos dentro del arte contemporáneo que también pertenecen a la vanguardia, que son el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, y que algunas de las características de esos estilos están presentes también en las pinturas de los primeros impresionistas. Bueno, en la siguiente diapositiva pues ya tenemos un cuadro de Paul Cézanne. Está ahí la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, que son 1839-1906. Este trabajo lo tenéis que desarrollar durante la semana del 11 al 15 de mayo. Bueno, vamos a concentrarnos en la pintura. Esta pintura, como veis, es un bodegón. Se llaman bodegones porque representan naturaleza muerta. Entonces, naturaleza muerta se llama cuando no existe o existen seres que no tienen movimiento, ¿no? Por ejemplo, la fruta, pues no se mueve. Las jarras, los platos, el mantel, la mesa, eso es un bodegón. Bueno, pues en este bodegón, fijaros bien cómo se ve que es impresionista por esas pinceladas gruesas y por carecer de unos perfiles bien definidos. Se confunde el mantel, no se sabe si es pared o es mantel, aunque en el primer plano sí que tenemos unas frutas que están un poco más definidas en su contorno. Fijaros en este bodegón, porque luego vamos a ver de este mismo autor, Paul Cézanne, vamos a ver otros dos bodegones y vosotros vais a considerar si este pertenece a la primera etapa o a su parte final como pintor. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues esto atendiendo a cómo delimita los objetos que pinta, a la utilización que hace de los contrastes de colores, a las pinceladas gruesas y así se confunden o no los objetos que ha pintado con el fondo. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva pues tenemos dos cuadros. El cuadro de la izquierda, como veis, es un dibujo de que podría ser gente del entorno donde él vive. Se titula así Los jugadores de cartas, ¿no? Pues gente que él encontraba que se dedicaban a pasar la tarde jugando a las cartas. Entonces aquí analizamos un poquito y vemos en la pared, como veis ahí, está el fondo, está ahí perfilado, está pintado a grandes pinceladas. Y los contornos sí que están definidos, utiliza el negro para definir los contornos y para los contornos y también para marcar la profundidad. El contraste del blanco, ahí lo veis, en primer plano, ¿no? El blanco para los impresionistas es la luz, ¿no? La impresión de la luz. Luego vamos a ver otro cuadro en el que es la misma escena. Bueno, no tiene solo dos jugadores, pero están jugando a las cartas y ya vais a ver cómo en el siguiente cuadro de los jugadores cómo
su estilo se evoluciona más en el sentido de que se confunden los perfiles de las personas que dibuja o de los objetos que pinta. Y a la derecha tenéis un paisaje del Golfo de Marsella. Paul Cézanne nació en Aix-en-Provence, que está cerquito de Marsella, en la parte norte de Marsella. Y por eso vivió en distintos pueblecitos del entorno de Marsella. Para él pintar el Golfo de Marsella es algo natural. Paul Cézanne, otro de los temas que utiliza mucho en sus cuadros son los paisajes. Entonces, aquí vemos un paisaje y se ve que es claramente impresionista, ¿verdad? No se sabe, hay como manchas de colores, no se saben los árboles, la vegetación está indeterminada, algún tejado sí está definido, pero la mayor parte de ellos se confunden las casas con los paisajes. Bueno, vamos a ver el siguiente. Otro tema para Paul Cézanne muy utilizado, muy recurrente, es la montaña de la victoria, la montaña de la victoire. Esta montaña está cerquita de Aix-en-Provence. De hecho, él vivió mira, esa casita que se ve ahí en mitad de la falda de la montaña podría ser su estudio. Él tuvo un estudio de pintura aquí. Y pintaba constantemente, recurrentemente este paisaje. Lo tiene, si pudiéramos ver varios cuadros de él, veríamos que uno del tema que se repite es este precisamente. La pinta desde distintos ángulos. Ahí veis la vegetación, que son pinceladas, que no está bien definida, el paisaje, lo mismo y tal. Bueno. En la filmina tenéis el nombre Aix-en-Provence, es el nombre del pueblo donde nació, el lugar donde nació el pintor. Es muy importante hoy día, bueno, pues es un centro turístico, va mucha gente allí simplemente porque es el sitio de nacimiento de Paul Cézanne. Y hay un museo allí de Paul Cézanne, aunque sus cuadros están por todo el mundo, no están allí concentrados. Allí puede haber alguno, pero la mayor parte de su obra está repartida en París, hay en el Museo Orsay, que es el de los pintores de las vanguardias, y en todo el mundo hay cuadros de este pintor. El siguiente cuadro, veis, aquí tenemos otro bodegón, otro bodegón de otra naturaleza muerta, en este caso se llama fruta y jarra en una mesa, ¿no? Pues lo mismo, nos fijamos en el estilo y si recordamos, este parece más realista que el primero que vimos. Es verdad que el fondo está con la pared del fondo, no se sabe muy bien si es una puerta, es una pared, está ahí un poco confundido, pero este podría pertenecer a una etapa más temprana, ¿no?, que la anterior. Por el contrario, los jugadores que visteis antes estaban mejor definidos. Aquí vemos las pinceladas, las manchas de colores, los contrastes del blanco para dar volumen, y se ve claramente que este pertenece a la última etapa del pintor. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva a la esposa de Cézanne. La esposa de Cézanne pues se casó, tuvo una modelo. Bueno, Paul Cézanne vivía en Aix-en-Provence. Su padre era banquero, era el dueño del banco, luego era de una familia adinerada y empezó a estudiar Derecho porque su padre quería que le ocupara su puesto en la dirección del banco. Pero él, en vez de estudiar Derecho, dijo que no, que él quería ser pintor. Entonces se fue a París, primero se fue a Suiza para aprender unas clases de dibujo y desde allí se fue a París. Y allí en París conoció a todos los impresionistas, se hizo amigo de algunos de ellos, algunos de ellos le visitaron después en su casa en Marsella. Durante muchos años siguieron la amistad, entre ellos Monet y Renoir, eran sus más asiduos amigos. Bueno, pues la primera modelo que tuvo para sus cuadros terminó casándose con ella, que es esta señora que vemos aquí en el cuadro.
Y como veis también se ve claramente que este cuadro, la evolución de la pintura, ya también pertenece a la última etapa del pintor. El cuadro que hay a la derecha pues es otro bodegón. Ya os dije que era un tema recurrente en él también. Y aquí atrás, este cuadro es interesante porque aquí al fin, si nos fijamos en los muebles que hay en la parte posterior del cuadro, ahí hay un apunte hacia el cubismo, ¿no? Antes visteis en la diapositiva en la que se exponían las distintas tendencias. Después del post-impresionismo venían una serie de tendencias y una de ellas era el cubismo. Entonces ahí esa parte de atrás de muebles, hay un apunte a lo que va a dar lugar a la concepción cubista del arte. Y por último tenemos en la última diapositiva el autorretrato. Él mismo se pintó así. Bueno, después de vivir en París, viajó otra vez a Suiza, a Italia, y por último ya se fue a vivir a Aix-en-Provence con su mujer y con su hijo, que tenía un hijo. Y su padre falleció, le dejó toda la herencia y pudo dedicarse a pintar tranquilamente. Vivió hasta el año 1909 o 1906, que hemos visto antes, y todo ese tiempo pues estuvo pintando. Visitaba frecuentemente a Renoir, que vivía en Cagnes-sur-Mer, que hemos visto en el anterior capítulo. Y Renoir no le podía visitar en esta última etapa, no le visitaba porque ya estaba inválido en una silla de ruedas y no podía manejarse, pero anteriormente le había visitado también frecuentemente. ¿Qué tenemos que hacer en la tarea? En esta tarea de la semana del 11 al 15 de mayo. Pues mira, tarea 1. Copia y completa en tu cuaderno. ¿Quelles sont les couleurs primaires? Bueno, ¿cuáles son los colores primarios? Eso lo sabéis de sobra, ¿no? Entonces, por favor, me lo ponéis en francés. Sería bleu, jaune, rouge. ¿Quelles sont les couleurs secondaires? ¿Cuáles son los secundarios? Pues son las mezclas entre los primarios, ¿no? 2 a 2. Me los ponéis, por favor, también en francés, ¿no? Me ponéis, por ejemplo, bleu plus jaune, vert, ¿no? Azul más amarillo, verde, ¿no? Bien, y así los otros igualmente. Y luego, ¿quelles sont les couleurs complémentaires? Os expliqué en la diapositiva anterior que uno de los descubrimientos que debemos a los artistas impresionistas es el uso de los colores complementarios, que son, por ejemplo, si tenemos 2 primarios, amarillo y azul, y los mezclamos, que nos dan el verde, pues el complementario es el otro primario que no hemos usado. ¿Cuál es el que no hemos usado? Pues el rojo. Entonces el complementario del verde es el rojo, ¿no? Y así sucesivamente con los otros. A ver si sois capaces de hacerme las mezclas y explicarme cuál es el complementario, ¿vale? Y 2. Dibuja y pinta un esquema de los colores primarios, secundarios y complementarios. Bueno, puede ser un esquema o puede ser unas manchas de los colores y las mezclas, etcétera. Y 3. Elige una pintura de Cézanne y trata de imitar su técnica y estilo. Y nada más. Espero vuestros trabajos en entrega a la tarea. Hasta el próximo capítulo.